Hemos visto imágenes desgarradoras del ataque de Hamás a Israel y de lo que ha ocasionado en la Franja de Gaza la respuesta que ha dado Israel. Antes de empezar a hablar sobre las claves para entender el conflicto geopolítico que estamos viviendo y desentrañar este enredo complicado donde no hay buenos absolutos, pero sí seres humanos inocentes atrapados en un conflicto que ha ocasionado la muerte de miles de personas. Esto no es un juego y verter odio en internet no lleva a nada bueno. Por supuesto, hay que defender los derechos humanos, derechos que muchos de los involucrados en el conflicto no están respetando. Es probable que las imágenes de víctimas civiles que estamos viendo ahora y que veremos durante la escalada de la guerra en Gaza conduzcan a nuevos conflictos tanto entre países como dentro de ellos, como la violencia repulsiva contra las poblaciones judías y musulmanas. Para entender esto, la clave número 1 que estaremos estudiando es el origen del conflicto. El conflicto entre Israel y Palestina no es nuevo, esto viene de la década de los 40, cuando los judíos llegaron a Israel y comenzaron a ocupar de forma ilegal los territorios que habitaban los palestinos desde hace mucho tiempo. Las Naciones Unidas ha pedido en numerosas ocasiones que se respeten los derechos humanos de la población palestina y ha dado numerosas resoluciones para poner fin al conflicto, aunque sin muchos resultados. Palestina pertenecía al Imperio Otomano y cuando acaba la Primera Guerra Mundial pasa a manos de los británicos y es tras la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del holocausto de los nazis, cuando se pretende dar un estado a los judíos en la diáspora y optaron por Palestina. Por ello, en 1948 se produce la descolonización de Palestina del Reino Unido por resolución de las Naciones Unidas. Los británicos abandonan Palestina y Naciones Unidas deciden que haya dos estados, Israel, formado por los judíos, y el otro Palestina, ambos con capital en Jerusalén, y es allí cuando empieza el conflicto. A lo largo del siglo XX se producen 3 guerras entre Israel y los países árabes de su entorno, en la que el nuevo Estado judío, gracias al apoyo de Estados Unidos, se va anexionando parte de los territorios que Naciones Unidas había concedido a Palestina en 1948. Y es así como poco a poco Israel fue haciendo control del territorio palestino. En el mapa vemos cómo la mayoría de las zonas estaban bajo control palestino en 1946 y cómo se fueron anexando territorios hasta llegar al mapa actual en la que la mayoría del territorio es controlado por Israel y Palestina solo tiene 2 porciones de tierra dentro del Estado de Israel. Por un lado la Franja de Gaza, que tiene una extensión de 41 kilómetros de largo, y por otro lado Cisjordania, con capital en Ramallah. La clave número 2 para entender esto es quién gobierna Palestina. Ya sabemos que la tierra palestina se vio minimizada en 2 regiones, Cisjordania y la Franja de Gaza. El Movimiento Nacional de Liberación Palestina está presidido por Mahmoud Abbas, también presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en la región de Cisjordania. Pero esta administración no es independiente. Israel no ha dejado que sea independiente. Israel constantemente retiene las tasas recaudadas en estas zonas y los fondos que llegan desde el extranjero. Las autoridades de Palestina solo son capaces de gestionar la renta que obtienen directamente del turismo y de las ayudas de organizaciones internacionales como la Unión Europea, la Liga Árabe y el Banco Mundial. Mientras que desde hace más de 10 años, la única administración real de la Franja de Gaza ha sido realizada por Hamás. Y esta es la tercera clave para entender este conflicto. ¿Quién es Hamás y qué representa? El grupo fue fundado en 1987 por un refugiado palestino que vivía en Gaza. Hamás es el acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica. El grupo ha prometido exterminar a Israel y ha sido responsable de muchos atentados suicidas y ataques a los civiles y a los soldados israelíes. El Departamento de los Estados Unidos designó a Hamás como grupo terrorista, al igual que la Unión Europea y varias naciones de Occidente. Esta organización terrorista ganó las elecciones parlamentarias de 2006 y un año después empleó la fuerza para arrebatarle el control de Gaza a las autoridades de Palestina. El organismo con reconocimiento internacional, la Autoridad Palestina, dominada por el grupo rival de Hamás, Fatah. Este grupo gobierna algunas zonas semiautónomas de Cisjordania que están ocupadas por Israel. En respuesta a la toma del poder de Hamás en la Franja de Gaza, Israel impuso un bloqueo sobre Gaza restringiendo la salida y la entrada de personas y productos. Una medida que asegura que es necesaria para evitar que el grupo de Hamás desarrolle armas.
El bloqueo ha devastado a la economía de Gaza y los palestinos acusan a Israel de imponer un castigo colectivo a muchas personas que no tienen nada que ver en el conflicto. A lo largo de los años, Hamás ha recibido el respaldo de naciones árabes como Qatar, Irán y Turquía. Ahora, hablando de la clave número 4 para entender este conflicto, es cómo ocurrió este conflicto actual entre Israel y Hamás. En esta zona siempre hay conflicto cada vez que hay algún incidente grave en Jerusalén o en los asentamientos ilegales de israelíes en territorio palestino. Hamás responde con el lanzamiento de cohetes de la Franja de Gaza e Israel también responde de forma indiscriminada atacando a la población civil palestina, excusándose de que los miembros de Hamás se esconden entre ellos. En este punto hay que aclarar que Hamás no representa a la población de Palestina. Alrededor del 10% de los palestinos apoyan a Hamás. Pero después del ataque del sábado 7 de octubre, el porcentaje de palestinos que apoya a Hamás, en vez de disminuir al ver las atrocidades que cometió el grupo contra personas inocentes, el porcentaje se incrementó como una manera de sobrevivencia, porque Israel los ha dejado sin agua, sin electricidad, sin hogar. Están viviendo una situación complicada las personas en Gaza en este momento, se están muriendo y no tienen ni agua. El Estado de Israel aún no ha permitido que abran un corredor humanitario. En esta situación tan desesperada, la posición de los líderes internacionales en muchos casos ha sido contundentes. Y esta es la quinta clave para entender este conflicto. ¿Quién apoya a quién? ¿Y qué tanto puede escalar esto? Debemos aclarar que si tú apoyas la causa palestina no significa que apoyes o que tengas que apoyar a Hamás. De igual manera que si apoyas a Israel, debes estar consciente de cómo Israel ha pisoteado a los palestinos. Para nadie es un secreto que Irán e Israel son enemigos. Irán es una de las potencias nucleares de la región, aunque defiende que ya haya abandonado sus intenciones de proliferar armas nucleares, y Hamás ha dicho que Irán ayudó a llevar a cabo el ataque de Israel el sábado 7 de octubre. No es la primera vez que Irán ayuda a grupos terroristas. El país árabe también es conocido por haber proporcionado apoyo político y militar a calificados grupos terroristas como Hezbollah en el Líbano. Mientras que por el lado de israelí, Estados Unidos es el principal aliado de Israel. E incluso Estados Unidos ha enviado uno de sus portaaviones más grandes a Israel por si se complica más el asunto. Pero ¿cómo se complicaría más el asunto si Siria o Hezbollah ataca a Israel y tengan que defenderse de dos grupos terroristas al mismo tiempo? Amigos, hemos llegado al final del video de hoy analizando las claves para entender un poco este conflicto. No olvides de suscribirte al canal si te gustó este video. Hasta la próxima.